como ya mencionaba el doctor, mi nombre es Kevin Justo, yo soy egresado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuve formación práctica en el laboratorio de patología clínica y es ahí donde descubrí esta pasión mía por el área del laboratorio clínico y sobre todo la parte de hematología, que es un mundo súper grande y nos va a enseñar ciertas cositas que de repente estábamos dejando por alto. También en general la información en laboratorio en general, el área de biología molecular, certificaciones tanto en calidad y seguridad del laboratorio clínico. Y bueno, como mencionó el doctor, actualmente yo soy jefe del área de laboratorio en la JJ Laboratorio Veterinario, donde también nos encargamos de realizar análisis clínicos para médicos veterinarios que cuenten con casos clínicos que requieran algún tipo de ayuda adicional. Vamos a empezar esta charla con una breve introducción. Vamos a comentar que, bien, tenemos herramientas clave que nos van a poder ayudar ciertas enfermedades específicas. Y aquí pongo dos fotitos que de repente más adelante lo vamos a profundizar, que nos van a poder ayudar a diagnosticar ciertas patologías específicas, ¿no? Aquí ya voy adelantando un poco de los hemopatógenos que van a poder ser visibles en técnicas que también vamos a ver más adelante. Estos procedimientos de laboratorio definitivamente pueden marcar una diferencia entre el diagnóstico y empezar a instaurar el tratamiento. Muchas veces, y seguro aquí algunos médicos puedan dar fe de que quizás algunos laboratorios el tiempo de espera, de respuestas puede ser muy alto debido a la demanda y que se entiende completamente, pero que no muchas veces coincide con el tiempo que requerimos o que requiere el clínico para tomar una decisión, ya sea para un hemograma, para un otro análisis auxiliar como un frotis sanguíneo, un examen bioquímico, un descarte, etcétera. Entonces, lo que buscamos con esto es que ustedes puedan tener estas herramientas básicas, sencillas, que se puedan instaurar con implementos básicos y puedan poner en práctica. Y sobre todo poder, digamos, añadir ciertos comentarios, pedir algo más específico en algunos exámenes. Porque generalmente lo que nos topamos es, nos dan una lista y nosotros debemos ya ir pensando qué cosa vamos a pedir para tal enfermedad, para ir haciendo nuestros descartes de diagnóstico. Pero la relación médico con el área clínica o el laboratorio clínico debería ser un poco más fuerte, ¿no? Y como les comentaba, es una pequeña ayuda para que lo puedan incorporar en su rutina clínica diaria, ¿no? Vamos a hablar un poco antes de los fundamentos básicos, de todo el proceso que hay antes de que la muestra llegue a nuestras manos y podamos analizarla, ya que es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque van a haber ciertos parámetros que se pueden ver alterados y que nosotros, al menos como el área del laboratorio, deberíamos de tomar en cuenta antes de emitir algún comentario, poder también, digamos, fundamentar un poco más los resultados que observamos. Y dentro de los factores preanalíticos tenemos obviamente el más grande y que seguramente muchos nos hemos topado con ello, que es el estrés. El estrés definitivamente que va a afectar los parámetros hematológicos, ya por este proceso de liberación de cortisol, proceso interno fisiológico que va a permitir una varianza tanto en la serie blanca como en la serie roja, sobre todo en la serie blanca, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos fotos muy características en donde vemos a un gatito súper agresivo por la misma conducta que ellos puedan tener. Definitivamente, si a este animal le sacamos un hemograma o hacemos un análisis hematológico, vamos a encontrar ciertas variaciones puntuales propiamente por este proceso fisiológico que está viviendo el paciente. Y aquí arriba tenemos una imagen como lo que actualmente se conoce como procesos cat-friendly, en donde buscan minimizar el estrés en el paciente. Aquí está el gatito con su churu, y entonces va a haber una diferencia muy notoria en los análisis hematológicos del paciente que está arriba súper tranquilo, está con un manejo más amigable, y del paciente que muchas veces seguramente lo han podido vivir, ¿no? Muchos aquí. Y bueno, en base a esto también actualmente ya se empiezan a hacer investigaciones sobre el uso de ciertos medicamentos como la gabapentina que van a poder ayudar a estos procesos y que sean lo más fiables posibles, ¿no? ¿Qué otros factores preanalíticos podemos tener para poder obtener la muestra? Algo que quizás se toma mucho por alto es el calibre de las agujas que generalmente usamos, ¿no?
¿El calibre puede influir? Pues sí, puede influir. Generalmente cuando usamos un calibre muy reducido, puede generar hemólisis en la muestra. Y aquí tenemos una foto muy interesante en donde vemos que una microfotografía electrónica bastante bonita, porque aquí vemos que no es liso por dentro, vemos que hay ciertas irregularidades, cierta rugosidad que se presenta por dentro estas agujitas. Entonces, si usamos un calibre muy pequeño, definitivamente va a haber mayor probabilidad de lisis de nuestra muestra y eso se va a ver reflejado obviamente en el hemograma, ¿no? Que es uno de las técnicas que tenemos actualmente. Entonces, han habido estudios en donde ven la influencia tanto de los calibres de estos catéteres, de la temperatura también del tiempo que generalmente se usa para el torniquete y sacar la muestra, que debería ser lo ideal. Empezar a hacer esta presión para poder aumentar el tamaño de la vena al final, ¿no? Generalmente se hace primero todo el procedimiento de limpieza, de quizás rasurado de la zona, preparamos nuestros tubitos, escogemos nuestra aguja y al final recién se procede a hacer esta presión para poder encontrar más rápido la vena, ¿no? Que quizás cositas muy sencillas que de repente las pasamos por alto y que dan una diferencia total en el resultado. Pero bueno, generalmente se recomienda usar calibres de 21 a 23G para obtener resultados un poco no tan alterados, ¿no? Pero bueno, tenemos también las famosas tuberculinas que son ya de 25 y el calibre es un poco menor seguramente la han usado en pacientes más pequeños, como algunos felinos y etcétera. Se recomienda usar, bueno, según las investigaciones que han realizado, se puede usar, pero teniendo una técnica mucho más suave. La extracción de la sangre debe ser un poco más cuidadosa para evitar que se haga una presión interna y que causemos la hemólisis de la muestra, ¿no? De igual manera, con los catéteres, generalmente los catéteres que más se usan es el azul y el amarillo. El azul es de 22G y el amarillo es de 24. Así que está incluso un poco antes que estas agujitas de acá naranjas. Pero de igual, se deberían tomar en cuenta la presión suave para evitar la hemólisis, ¿no? También nos tomamos con una cantidad de colores en el laboratorio, que seguramente también la han podido usar, han podido trabajar con ellos. Tenemos los tubos de tapa roja. Bueno, los separamos en dos grandes grupos, ¿no? Los que tienen anticoagulante y los que no tienen anticoagulante. Los de tapa roja y tapa amarilla generalmente no tienen ningún tipo de anticoagulante. Este gel separador que tiene los tubos de tapa amarilla no son anticoagulantes. Y generalmente se usan para serología, ¿no? Para equipos bioquímicos especiales que requieren usar el suero. Y los grupos que tienen anticoagulante, que seguramente ya han visto, y el más conocido y usado en hematología es el tubo con tapa lila, el tubo morado, que tiene este famoso ácido etilendiamino tetracético, ¿no? O comúnmente llamado como EDTA, que se usa para los hemogramas, para los frotis, para algunos incluso ensayos de ELISA, pero va a depender específicamente de qué prueba vamos a requerir. También tenemos los de tapa ploma, que son de oxalato, los tubos celestes de citrato y los tubos verdes de parina de litio de sodio, que a diferencia de los tubos de tapa roja, nos van a producir plasma. Y bueno, aquí mencionaba esto para tener un poquito claro este concepto entre suero y plasma. Básicamente, el plasma es el líquido que se obtiene tras centrifugar la sangre con anticoagulante, ¿no? Y vamos a poder obtener estas tres partes, tanto el plasma que no contiene estos factores luego de la hemostasia producida por el coágulo y las plaquetas, los glóbulos blancos también están separados. Y en cambio en el suero sí está todo mezclado porque el coágulo ha sido formado, entonces todos estos factores no van a estar incluidos, ¿no? Cuando se procesan a la centrífuga. Entonces vamos ya hablando con los componentes sanguíneos. Vamos a hablar un poco de hematología básica para entrar en contexto antes de hablar un poco de las técnicas. Los eritrocitos, tan conocidos los eritrocitos, vamos a ver que tienen una forma como un bicóncavo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, vamos a acercar un poco acá.
de una muestra de un canino. Generalmente la vida media también puede variar entre las especies. Entre el perro puede ser aproximadamente de 110 días a 120 días, del gato de 70 y bueno, ahorita vamos a ver de otras especies. En el perro vemos una distribución de unos tamaños generalmente muy similares entre sí. Vemos que no hay mucha variación. Esta palidez central que vemos aquí es propia de esta biconcavidad que hay acá, como esta depresión, por eso es que se ve un poco así en el microscopio. Vemos también que en los felinos sí hay una característica bastante peculiar, en la que hay una variación en los tamaños y es parte de la especie propia de, en la evaluación hematológica, ¿no? Lo que se conocería como una anisocitosis, porque vemos que hay eritrocitos de un tamaño por aquí y al costado vemos unos más pequeños y así si hacemos un barrido en todo el frotis. Y bueno, en los camélidos sudamericanos ya la forma cambia un poquito más, ya es un poco alargada, pierde de forma brusca esta biconcavidad porque es propia de esta especie. Bueno, muy importantes los, los eritrocitos por el transporte de oxígeno, de CO2, de hemoglobina, que es muy importante. Hay todo un proceso en la cual se da la formación del eritrocito, ¿no? Este proceso se llama eritropoiesis. Desde una célula madre eh, progenitora que no se puede diferenciar en el frotis sanguíneo, van dividiéndose hasta llegar a estas células precursoras en las que ya podemos encontrar ciertas diferencias visualmente hablando en técnicas como el frotis o el aspirado medular. Tenemos todo un proceso de maduración hasta llegar al eritrocito. Y aquí hay un punto muy importante, porque digamos en algún tipo de situación de demanda, como algún tipo de anemia, pérdida de sangre, el organismo va a responder tratando de, obviamente, primero gastar su reserva de eritrocitos maduros, pero va a ser también importante que el organismo, por esta alta demanda, empiece a soltar algunas células un poco inmaduras que estén detrás de este eritrocito. Y aquí viene este tan famoso policromatófilo o reticulocito, que básicamente son eritrocitos inmaduros que tienen restos de ARN o restos nucleares que están por ahí por el citoplasma. Entonces, seguramente han escuchado del conteo de reticulocitos que se pide para evaluar o analizar la regeneración medular. ¿Por qué tiene dos nombres? Pues porque el policromatófilo básicamente se le denomina cuando usamos nosotros tinciones de tipo Romanowski, como son la tinción Wright, la tinción de Giemsa, que generalmente usa los combinados de azul de metileno y eosina y bueno, el alcohol de fijación. Cuando usamos esos tipos de tinciones es que recibe el nombre de policromatófilos y recibe el nombre de reticulocito cuando se usan tinciones especiales para ver estos restos de ARN como el nuevo azul de metileno o el azul crecil brillante, que lo vamos a ver ahora en un momento también. Pero también nos podemos encontrar con células más inmaduras incluso que los reticulocitos, como los metarubricitos, los rubricitos y ya en patologías más graves, incluso algunos blastos que podemos encontrar en la extensión de la sangre periférica y que también lo vamos a comentar en un momento. Cualquier duda que tengan en el proceso la pueden dejar en la caja de comentarios y cuando acabemos ciertas partes vamos a ir solventando la mayoría que se pueda. Entonces aquí está lo que le hablaba, ¿no? Los policromatófilos generalmente se denominan cuando usamos tinciones de tipo Romanowski, como la tinción Wright, que es una de las que más se usa en hematología, o la tinción de Giemsa, incluso las tinciones rápidas como la DIF-Quick también nos van a mostrar estas variaciones de coloración en los eritrocitos, en las que nosotros podemos llamarlos como policromatófilos. ¿En qué momento decimos reticulocitos? Pues cuando ya vemos estos punteados, estas estructuras punteadas de color basófila, porque son los restos de ARN que aún presenta el reticulocito. Y es aquí donde se denomina los reticulocitos. Y es con este tipo de tinciones, como le decía, el tipo de nuevo azul de metileno, donde se
hace el conteo de reticulocitos para el informe. Es un análisis especial que seguramente lo vamos a comentar en un momento. Y nos pasamos a los componentes sanguíneos de los leucocitos. Para comentar de manera rápida, básicamente se dividen en dos grandes grupos, en los granulocitos y en los agranulocitos. En los granulocitos generalmente tenemos aquí a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Los neutrófilos de repente no se ven, tienen gránulos muy, muy tenues, pero sí tienen gránulos en el citoplasma. Entonces, los agranulocitos generalmente son los linfocitos y los monocitos. Dentro de las funciones que podemos resaltar aquí, pues básicamente es el sistema inmune, tanto innato como los neutrófilos y adaptativo como los linfocitos, ¿no? ¿Y de qué manera podemos nosotros hacer una evaluación de estas líneas celulares como es la serie blanca? Pues los famosos leucogramas, ¿no? Observando la cantidad de células blancas que aumentan, que disminuyen, va a ser muy importante a tomar en cuenta para evaluar el estado de salud de nuestro paciente. Y definitivamente podemos encontrar aquí alteraciones y es aquí donde le vamos a dar un poco más de énfasis con las técnicas que tenemos preparadas. Y al igual que los eritrocitos, los leucocitos también tienen un proceso de maduración, ¿no? En este caso en particular, los granulocitos, como mencionaba, los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos, siguen esta línea en particular, empezando por estas células em, precursoras blásticas que van a ir madurando hasta formar las células maduras, tanto neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Porque las otras células, como los linfocitos, tienen su proceso particular, denominadas con ese mismo nombre, ¿no? Linfopoiesis y monopoiesis. Entonces, acá, igual que los eritrocitos, también nos vamos a poder encontrar con células no necesariamente maduras en un frotis sanguíneo. Por ejemplo, tenemos aquí los neutrófilos famositos que se les conoce como en banda, que son neutrófilos inmaduros, que pueden estar presentes, sí, y nos pueden indicar algo, sí, y lo vamos a reforzar más adelante. Incluso anteriores a los neutrófilos en banda, podemos encontrarlos, sí, como los metamielocitos, que también nos van a indicar ciertas características. Y nuevamente también es probable que en ciertos casos de falla medular nos encontremos con células muy inmaduras como los blastos, que no es lo normal encontrarlo en sangre periférica, ¿no? Entonces, le hablaba de para evaluar de manera concreta o de manera más objetiva los leucocitos, tenemos dos parámetros, los valores relativos y los valores absolutos, que seguramente lo han visto. El valor relativo básicamente es el porcentaje que le damos a cada línea celular luego de contar 100 células en el frotis sanguíneo. Esto es, digamos, como su nombre lo dice, valga la redundancia, muy relativo, porque solo nos basamos en las 100 células que hemos contado nosotros en el frotis y dejamos de lado el porcentaje total de la serie blanca. Entonces, el valor absoluto sí va a determinar la cantidad real de cada leucocito por microlitro de sangre, no necesariamente en el frotis, sino por microlitro total de sangre. Y es el dato clínicamente más importante y relevante que deberían tomar en cuenta al evaluar hemogramas, porque generalmente nos presentan esquemas como estos, en donde tenemos un hemograma manual donde nos separan los leucocitos, los eritrocitos y las plaquetas, ¿no? Son los tres grandes grupos de evaluación. La serie eritroide, la serie linfoide y, bueno, las plaquetas, ¿no? Que nos vamos a ver. Entonces, generalmente vemos acá, no necesariamente lo van a redactar. Hay algunos laboratorios que sí Ese noticiero especifican lo y conozco. dicen que son, digamos, valores relativos y hay otros que te especifican que estos son los valores absolutos. Pero ¿cómo lo reconocemos? Pues lo reconocemos porque los valores relativos, como les comentaba, son porcentajes del conteo de 100 células. Entonces aquí lo vamos a observar como porcentajes. Y estos no deberían ser tomados en cuenta para el aumento o disminución. Digamos, si aquí hay un aumento de eosinófilos en el conteo relativo, no deberíamos hablar de una eosinofilia aún. Deberíamos de fijarnos en el valor absoluto, que como les decía es el conteo por microlitro de sangre. Aquí sí toma relevancia el análisis del aumento y disminución de las células que podamos encontrar.
Incluso los equipos automatizados también nos dan el conteo relativo y absoluto, y hay que tener mucho en cuenta a la hora de analizar los hemogramas, ¿no? Fijarnos netamente en el conteo absoluto. ¿Qué otros componentes sanguíneos vamos a encontrar? Bueno, tenemos a las plaquetas, las famosas plaquetas que, bueno, no son más que fragmentos citoplasmáticos, al menos en los mamíferos no son células como tal, ya que parten de los megacariocitos y expulsan estos fragmentos. A diferencia de otras especies como los reptiles que sí tienen una célula plaquetaria como tal, ¿no? Entonces, aquí al menos en los mamíferos convencionales son denominados fragmentos citoplasmáticos. Vamos a ver que su función, como la conocemos, es básicamente para la coagulación, formar el tampón plaquetario, para reparación vascular o algún tipo de lesión que está ahí. ¿Cómo vamos a nosotros a evaluar esta estructura, digamos, ya sea en un frotis u otra técnica que vamos a reforzar? Tenemos muchas formas. Uno, la morfología y otro, el recuento plaquetario. Vamos a hacer un pequeño zoom acá para ver un poco la morfología. En el felino, las plaquetas, al igual que sus eritrocitos, tienen ciertas diferencias en el tamaño. Podemos encontrar algunas plaquetas del tamaño de eritrocitos, que se denominan comúnmente macroplaquetas, cuando ya toma el mismo tamaño del eritrocito, y plaquetas más pequeñas, ¿no? Que es normal encontrar, como les comento, esta diferencia en los tamaños, al menos en esta especie felina. Y también esta especie felina es común encontrar esta agrupación de las plaquetas que se llama, valga la redundancia nuevamente, agregados plaquetarios. Los felinos tienden a formar los agregados muy, muy rápido y por eso es que en esta especie se recomienda enviar al laboratorio lo más pronto posible o si cuentan con un laboratorio en su centro de trabajo o estudios, procesarla lo más pronto posible para evitar esta formación de agregados porque definitivamente nos va a influir en el resultado o en el informe que podamos emitir. ¿Qué otra especie podemos ver comúnmente? Los caninos. Los caninos no difieren mucho en el tamaño de sus plaquetas. Vamos a ver que tienen una distribución más uniforme y también pueden presentar macroplaquetas, pues sí, y esto básicamente en estadios inflamatorios, ya que el megacariocito, al requerirse más plaquetas, va a eliminar más rápido, entonces no va a permitir que se llegue al tamaño adecuado y por ende van a eliminar plaquetas un poquito más grandes. Entonces, continuamos ya con las técnicas. Vamos a hablar acá algo muy, muy interesante del hemograma. No vamos a profundizar mucho en el hemograma porque considero que nos tomaríamos muchas, muchas horas porque hay muchas cosas importantes que sacar acá, pero vamos a comentarles un poco acerca de cómo es que se manejan este tipo de muestras. Tenemos dos grandes grupos, los hemogramas manuales y los hemogramas automatizados. Y lo pongo entre signos de interrogación porque más de uno seguramente se ha preguntado, ¿y cuál usamos? ¿Cuál pedimos? ¿Es mejor uno? ¿Es mejor otro? Pues empecemos a hablar un poco del hemograma manual. El hemograma manual, particularmente yo lo considero como el más completo porque muy aparte de hacer las diluciones de manera manual, el conteo, nosotros estamos viendo la morfología de las células, nosotros podemos hacer una identificación exacta de lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que por más avances que hayan, no va a haber alguna comparación al ojo humano. ¿Tiene algunas desventajas? Pues sí, obviamente depende mucho de la capacidad experimentada del clínico o del laboratorio para el tiempo en que se demore. Eh, es un aproximado de una hora, depende mucho de la experiencia que tenga el responsable o del operador en este caso, ¿no? Generalmente para hacer estos hemogramas manuales usamos cámaras de conteo, que es la cámara de Neubauer, para hacer conteo de eritrocitos y conteo de leucocitos. También hacemos uso del frotis sanguíneo para evaluar las estructuras y el conteo de plaquetas también. Y ahora nos vamos a la parte automatizada, ¿no? Hay diferentes
mecanismos que utilizan ciertos equipos. Hay equipos que utilizan la impedancia eléctrica, que básicamente son pulsos de electricidad para identificar células por el tamaño que puedan tener. Ahora en un momento les tengo una gráfica bien interesante. Y algunos que utilizan la ciencia del láser o de la citometría de flujo para atacar a la célula en mayor campo y poder identificarla de mejor manera, pero al menos en ambos no hay un análisis morfológico como tal. ¿Qué beneficios nos da el hemograma automatizado? Pues la rapidez. Generalmente hay resultados que nos dan en 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos, dependiendo de la marca que se use. Hay una mucha menor manipulación manual. Generalmente toman la muestra y las veterinarias o los médicos que cuenten con sus equipos los procesan y punto. Y al menos los laboratorios clínicos también lo utilizan mucho porque el flujo de muestras que te permite hacer es bastante, bastante abismal, a diferencia de un hemograma manual. Por más personal experimentado que tengas, la diferencia es muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, los pongo entre paréntesis porque si bien hablamos de que el hemograma manual es un hemograma mucho más completo, actualmente se tiene la tendencia de usar los resultados hematológicos automatizados complementados con partes manuales, como son el frotis sanguíneo. Entonces, le añadimos esta característica manual o evaluación morfológica al hemograma automatizado para darle un poco más de peso o confirmar ciertas características que ahorita lo vamos a ver. Esta es la impedancia eléctrica que básicamente las células pasan por este sistema de campo eléctrico y de acuerdo al tamaño van a generar una pulsación, ¿no? El tiempo que se tomen aquí van a generar una pulsación y van a ser identificadas como células de acuerdo al tamaño aproximado del neutrófilo, linfocito, monocito, las plaquetas, los eritrocitos y todo esto. Y aquí les planteo esta cuestión. Hemos hablado un poco de las diferencias morfológicas que hay en los eritrocitos de perros y gatos. Entonces, pueden haber eritrocitos de un gato, por ejemplo, que sean muy pequeños, que sean compatibles, digamos, con una sola plaqueta, que generalmente rondan los 2 a 4 micras. Y si pasa un eritrocito muy pequeño, pues lo va a contar como otro tipo celular, digamos, como una plaqueta. Y aquí hay otra diferencia muy, muy grande. Tenemos dos células que visualmente se parecen muchísimo, pero son totalmente diferentes, que incluso comparten tamaños similares. Tenemos por el lado derecho un linfocito que quizás está empezando a activarse, que también lo vamos a detallar más adelante, por el citoplasma que está un poco más azulado, basófilo. Y por este lado tenemos un rubricito, bueno, un metarubricito para ser más exactos, que es una forma madura del eritrocito. Pero yo les comento, si las dos pasan por este campo eléctrico, van a generar una pulsación muy similar. Entonces, el equipo automatizado lo va a contar como el sistema que tenga configurado, que lo más probable es que como un linfocito. Entonces, digamos que en pacientes que estén teniendo mayor producción de células inmaduras de serie roja, van a generar una mayor lectura de linfocitos erróneamente. De aquí, de igual manera, tenemos un neutrófilo que generalmente ronda de las 12 a 15 micras y tenemos los famosos agregados plaquetarios que les comentaba, se forman con mayor rapidez en los gatos. Una plaqueta tiene generalmente 2, 4, 3 semicras, pero cuando se juntan estos agregados plaquetarios y son pasados por este campo eléctrico, pasan en grupo. Y al pasar en grupo van a generar un voltaje mucho mayor porque el tiempo que están dentro es mucho mayor. Entonces el equipo nuevamente se rige a lo que está configurado y pueden pasar este grupo de plaquetas como si fuera un neutrófilo o un linfocito, dependiendo de qué tan considerable sea este agregado plaquetario. Y al mandar todas estas plaquetas a serie blanca, puede incluso disminuir la serie de plaquetaria, arrojando ciertos valores de, como se les conoce ahora, de falsa trombocitopenia. Es en el caso de las impedancias eléctricas. Aquí tenemos las citometrías de flujo o los analizadores tipo láser, que si bien han aumentado su tecnología e incluso algunos más actuales como los equipos IDEX, tienen la capacidad de detectar los agregados plaquetarios. También hay nuevas consideraciones a tomar en cuenta. Por ejemplo, vimos las células blásticas que son muy parecidas a los linfocitos que pueden pasar por acá. Pero estos equipos no te van a decir esto es un blasto, esto es un, no sé, neutrófilo en banda, es un linfocito granular. No te lo va a decir, simplemente te va
a dar el conteo de acuerdo a lo que estén programados. Como les digo, si bien hay equipos mucho más modernos que ya son capaces de reconocer estos agregados, de igual manera, como les comento, se hablaría de un hemograma más completo cuando se aumenta, se adiciona o se complementa con un frotis sanguíneo. Y es lo que considero que ustedes deberían solicitar y que lo vamos a ver ahora. Antes de hablar de los frotis sanguíneos y de las técnicas que tenemos aquí para ustedes, no sé si hay algunas preguntas, doctor, que me pueda compartir en esta parte para no hacerlo tal vez muy largo y tedioso. Tenemos una pregunta. En este caso nos dicen, entonces, en felinos, ¿se reportaría las macroplaquetas en las observaciones o a partir de cuánto se reporta? Sí, esa es una muy interesante pregunta porque hay parámetros normales como los agregados plaquetarios y las macroplaquetas. Generalmente cuando hablamos de cruces es que generalmente en un campo vemos mayor de una cruz aproximadamente son entre 3 a 2 plaquetas que tengan esta característica, ¿no? Que sean un poco más grandes. Hablamos de dos cruces cuando ya son 5 a 7 plaquetas que puedan estar tomando esta característica. Y ya a partir de esta observación, digamos que hay más de 10 plaquetas que estén bien con un tamaño considerable, ya se toma, digamos, con tres cruces. A partir de tres cruces en adelante, si todo el campo que hacemos un barrido vemos solamente macroplaquetas, ya debería considerarse como un proceso ya no normal en la especie, ¿no? Tanto en felinos y caninos. Pero sí, depende mucho de la gravedad, por así decirlo, que podamos observar. Tenemos otra pregunta del tema de, ¿en cuánto tiempo después de la toma de la muestra de gatos se produce el agregado plaquetario? Es muy rápido. E incluso hay estudios que demuestran de que hasta en una hora ya podemos observar cambios. Ahora, que estos cambios sean relevantes al informe también va a depender mucho de qué tanto nosotros nos demoremos en procesar la muestra o en enviar al laboratorio. Supongamos el ejemplo que también muchas veces lo he visto, que a veces tomamos una muestra súper tarde y los laboratorios no están disponibles para recepcionarlo y no contamos con un procesador en nuestra zona de trabajo. Muchas veces lo que hacen es guardarlas hasta el día siguiente y enviarlas. Y ahí, por más de que estén refrigeradas, de que estén en temperatura ambiente, van a generarse estos cambios porque al menos en esta especie es muy peculiar. Entonces, si tenemos la opción de poder tomar la muestra, al menos en felinos, y mandarla lo más pronto posible, deberíamos de tomar ese consejo en cuenta. Porque sí, es muy rápido la formación de estos agregados. Hay otra pregunta más. Con respecto a la hemólisis, ¿qué pasa con los vacíos de los tubos al vacío? Bueno, de los tubos Vacutainer, tengo entendido que es la pregunta, porque hay unos sistemas Vacutainer en donde colocan primero la aguja y sale expulsada la sangre, ¿no? Sí se ha reportado cierto grado de hemólisis para ese tipo de extracción, porque generalmente los tubitos tienen una especie de jebe, ¿no? En la parte interna donde va este sistema de Vacutainer y sale la sangre. Pero sí hay cierto grado de hemólisis, pero lamentablemente depende mucho del entorno en el que nos encontremos, ¿no? A veces en un sistema de producción mayor van a ser necesarios ese tipo de equipos para tomar la muestra sanguínea por el propio manejo. Pero en menores, generalmente no he visto mucho que usen estos sistemas para la sangre. No hay más Pero preguntas. sí, ya, correcto. Entonces empezamos ya con las técnicas como tal. Vamos a hablar de algo muy importante que considero que es un mundo a tratar y que vamos a tratar de hacerlo lo más enfocado posible para que se lleven ciertas cositas bien interesantes. El frotis sanguíneo no es nada más que la extensión de la sangre la extensión de la sangre periférica para poder observarlas al microscopio. Eso nos va a permitir a nosotros, al clínico, al veterinario, al estudiante, poder evaluar la morfología de la célula, tanto neutrófilos, eritrocitos y las plaquetas. Esto nos va a permitir confirmar o corregir ciertos valores que los hemogramas automatizados nos van a brindar. Como les comentaba hace un momento, de repente te arrojan una trombocitopenia, o sea, un nivel bajo de plaquetas, y con este frotis vamos a ver realmente si es que es notorio esta baja en plaquetas o fue un error por los agregados plaquetarios. Y bueno,
Es de muy, muy, muy bajo costo. Solo necesitamos láminas portaobjetos, que creo que la caja no pasa de 15 soles. Necesitamos tinciones, necesitamos por ahí algunos capilares para movilizar la sangre. Y bueno, el microscopio, ¿no? Que yo creo que hoy en día más de una veterinaria o un médico lo tiene disponible. ¿Qué aplicación clínica tiene esto? Nos sirve a identificar diversa cantidad de patologías o procesos que puede estar pasando nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos unas fotitos de nuestro laboratorio en donde ya vemos la distribución acá de los neutrófilos, de los eritrocitos, y vamos a ver cómo nos ayuda esto. Para la técnica del frotis sanguíneo, tenemos que depositar una gotita de sangre en tubo morado, en tubo con el EDTA, para poder hacer la extensión. Básicamente ponemos otra lámina encima, retrocedemos y jalamos. Aquí hay algo a tomar en cuenta, que básicamente es el ángulo de inclinación en que cómo nosotros vamos a deslizar nuestro frotis. Porque si tenemos un ángulo mucho mayor, generalmente vamos a ver si se puede ver acá. Si tenemos un ángulo mucho mayor, digamos que estoy acá arriba más de casi llegar a los 90 grados y deslizo, el frotis me va a quedar muy corto. Por el contrario, si lo pongo muy paralelo, yo me voy a seguir y el frotis nunca va a parar. Entonces, lo ideal es tener un ángulo agudo que nos permita extender la sangre de manera precisa, ¿no? Bueno, aquí están las partes. Tenemos la gotita de sangre, la extendemos, la secamos. En este punto también recomiendo rotular luego de que se seque, porque si procesan más de una, puede ser que se puedan confundir, que ya han habido casos. Y bueno, la tinción, que es muy importante. Y ahorita les voy a comentar esto, que son algunos errores comunes que vemos en los frotis. Esto básicamente es porque esta primera imagen, la letra A, que básicamente se dio porque tuvimos el frotis muy, muy eh, casi en 90 grados y no fue uniforme, sino fue como una escalerita que nos paramos y por eso es que se ven como varias líneas, ¿no? Por acá. La B, que es algo que también no tomamos en cuenta, que es por contaminación. Vemos estos puntitos blancos que el frotis, digamos, ha estado expuesto y obviamente va a interferir en nuestra evaluación. La C es lo que les decía, cuando tenemos un ángulo muy, muy recto, casi 90 grados, el frotis nos queda muy, muy corto y no podemos diferenciar las tres partes que ahorita le vamos a comentar. Y la D es básicamente un frotis ideal donde vemos las tres partes. Hay frotis más largos que tienen las tres partes, sí. No necesariamente este es el gol estándar que todos deben tener, pero sí es lo requerido ver estas tres partes. ¿Y de qué tres partes estamos hablando? Pues tenemos la parte del cuerpo, la monocapa y la cola. Aquí en el cuerpo es muy importante destacar que vemos las células bien, bien agrupadas. Vamos a hacer un pequeño zoom acá. Vemos las células bien, bien agrupadas, superpuestas. La identificación celular es muy pobre porque todo es muy engorroso. Tenemos la sección de la monocapa. La monocapa es muy importante porque aquí las células ya están un poco más dispersas y nos van a permitir hacer la identificación individual. Y la parte de la cola, que generalmente las estructuras más grandes, más pesadas, tienden a concentrarse. Y aquí es donde podemos identificar los agregados plaquetarios y si nuestro paciente lo presenta, ¿no? Aquí algo rapidito, si digamos observamos una trombocitopenia en un hemograma automático y le hacemos un frotis y vemos esta elevada cantidad de agregados plaquetarios, pues básicamente podríamos inferir que esta trombocitopenia es por estos agregados plaquetarios, ¿no? Que pueden observarse con mayor facilidad en la cola del frotis. El cuerpo, básicamente, como les decía, es muy útil para rotular nuestras muestras. Aquí ponemos el nombre de nuestros pacientes o de la veterinaria o médico que nos ha enviado su muestra. Les recomendaría usarlo con lápiz porque si lo hacen con plumones indelebles o algo, al entrar en contacto con el alcohol de las tinciones, tienden a desintegrarse e incluso poder interferir con nuestro diagnóstico. Entonces, con un lapicito, tranquilamente podrían acá rotular y no pasa nada. Pero estas tres partes, cuerpo, monocapa y cola. ¿Qué vamos a identificar en nuestro frotis sanguíneo? Tenemos algo muy, muy interesante, la distribución. Hay características que se ven en los eritrocitos cuando tienen algún tipo de patrón interno. Por ejemplo, tenemos esos eritrocitos que tienden a juntarse
como moneditas, ¿no? Están en una fila, en una pila de monedas o llamado efecto Rayleigh, eh, que básicamente es eh, el junte en filas de los eritrocitos, ¿no? Como lo podemos observar acá. Esto básicamente se da en procesos inflamatorios porque es el aumento de las proteínas plasmáticas que hacen que se peguen los eritrocitos como tal. En la especie felina es también normal encontrar estas pilas o este efecto de Rayleigh, pero nuevamente como la pregunta que me hacían, hasta qué punto es normal, ¿no? Nuevamente hacer la comparación de las cruces o la cantidad. Por ejemplo, si esta fuera un paciente felino, ya no sería considerado normal porque vemos que hay bastantes eritrocitos que se están formando en fila y que ya es bastante notorio en estos casos. ¿Qué otra forma de distribución podemos ver en los eritrocitos? Vamos a ver también esta muy característica que como si fueran racimos de uva, donde vemos que ni siquiera hay eritrocitos en los espacios y esta no es la cola, ojo, esta es la monocapa, donde deberían verse las células bien disgregadas, bien ordenadas, pero están muy juntas y esto básicamente es la aglutinación de los eritrocitos. ¿Qué se observa o se debería esperar cuando vemos esto en un frotis? Pues algún tipo de proceso inmunomediano que esté afectando la estructura normal de los eritrocitos. De repente un tipo de anemia hemolítica que esté haciendo que esto se vea así, ¿no? Que es bastante notorio a simple vista. Entonces, las grandes distribuciones que tenemos son las pilas en monedas, Oroleux y la aglutinación al menos para el frotis sanguíneo. Aquí tenemos algunas fotitos que hemos obtenido de nuestro laboratorio, que como ven acá, a diferencia de la imagen anterior, bueno, que es de literatura, no se ven tan diferenciadas los eritrocitos, sino ya se ven como filas, ¿no? Podemos observar acá que ya son como filas, pero igual son considerados dentro de nuestra observación o comentarios adicionales al médico. Aquí también en menor cantidad, pero también se pueden observar ya este junte de eritrocitos. En los caninos no es normal verlos, o sea que si encontramos ya indicios de esto es por un proceso inflamatorio, es que su paciente o nuestro paciente está pasando un proceso inflamatorio. Y la gravedad dependerá ya de muchos factores. Como les comento e iniciaba esto, los análisis son auxiliares y deben ser complementados netamente con la inspección clínica que ustedes o los médicos clínicos tienen in situ, ¿no? ¿Qué otra forma podemos nosotros darnos cuenta para evaluar? Tenemos la coloración. La coloración definitivamente es muy importante, ya que básicamente la hemoglobina nos da esta coloración rosácea, eosinófila se podría decir, de los eritrocitos. Entonces, ¿qué pasa con los eritrocitos que van perdiendo esa tinción? Por ejemplo, vemos acá algunos eritrocitos rosáceos, vemos por acá otros, bueno, aquí hay un policromatófilo que se ha saltado, ahorita lo vamos a ver, y algunos que tienen la palidez bien marcada, por ejemplo, acá ya es mucho más notorio, vemos que los eritrocitos pierden totalmente algunos su color, el halo interno blanquecino es mucho más grande. Entonces, esto también va a tener que ser notado por nosotros y tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí nuevamente en nuestro laboratorio también identificamos a este pacientito que, como ven, la distribución de esta palidez central es muy marcada. No solo están en algunas células, sino están en casi todo el campo que vemos que bueno, es a 100x. Y justo aquí tenemos el hemograma que le habíamos procesado a este pacientito y vean el nivel de eritrocitos que tiene, vean el nivel de hematocrito que tiene. Entonces la anemia que tiene este paciente es bastante marcada. Entonces cuando veamos este tipo de situaciones es porque está ocurriendo algún tipo de eh, proceso con, digamos, la deficiencia, en este caso de los eritrocitos o de la hemoglobina, ¿no? Vamos a ver también acá. Una vez pasado esto, vamos a encontrar eritrocitos de diferentes formas. Los eritrocitos toman formas de acuerdo a ciertos procesos que puedan estar teniendo. Pues sí, he escogido lo que nosotros hemos podido encontrar. Las fotos de arriba son de literatura y las fotos de abajo son nuestras. Vemos acá en primer lugar los equinocitos, los famosos equinocitos, que básicamente son
estructuras puntiagudas que salen, o unas espículas que salen de los eritrocitos de forma muy, muy regular. Vemos que son del mismo tamaño, vemos que hay una variación bastante, bastante abundante. Igual acá, que son es- espículas nuevamente muy finas, ¿no? Son, y que se distribuyen de manera uniforme alrededor de esto. Esto básicamente puede tomarse como la crenación celular cuando el medio externo hay una variación entre solutos y agua. Bueno, el agua sale de la célula. ¿Por qué? Porque estuvo guardada mucho tiempo, porque no fue, digamos, acondicionada en un ambiente o una temperatura adecuada. Entonces, tener esas técnicas y verlas es muy importante para nosotros ir asociando. Incluso ese es un factor muy importante, la crenación. Pero ¿por qué otra cosa que no sea la crenación se pueden dar estos famosos equinocitos? Pues en trastornos metabólicos como la uremia o la hipofosfatemia también es muy, muy importante. Y algo que seguramente podrían preguntar, ¿cómo diferenciamos si es de una forma, digamos, por propio error de análisis, como la crenación, o por un proceso interno que esté pasando el paciente? Pues por la distribución. Por ejemplo, aquí en la foto que tenemos, vemos casi toda la población, por no decir toda, que presentan estos equinocitos. Entonces, esto es más que claro que ha sido por una demora en la toma de muestra, perdón, una demora en el procesamiento de la muestra, más que por un proceso. Cuando vemos solamente un par de células y las demás normales con estas características, es que ya podemos empezar a tomar en cuenta algún proceso eh, patológico que pueda tener nuestro paciente. Luego tenemos a los acantocitos, que las pongo al costado porque podrían ser fácilmente confundidas, pero estos acantocitos no tienen una distribución tan uniforme, ¿no? Pueden ser variables en tamaño, pueden tener menos proyecciones y de diferente tamaño que los equinocitos. Esto básicamente es porque en la superficie hay un desequilibrio en la composición de la membrana del eritrocito, que básicamente es por un exceso en el colesterol y los fosfolípidos, se hace una variación y empiezan a generar estas proyecciones. Entonces, pueden verse en procesos hepáticos, algún proceso a este nivel que afecta el metabolismo de los lípidos, que ya lo podríamos asociar. Tenemos aquí dos, los acantocitos y, perdón, los esquistocitos y los queratocitos, que básicamente son por daño en la estructura del eritrocito, ¿no? Daño mecánico que sufre el eritrocito y pueden verse en diferentes formas. De igual manera, los queratocitos también pueden sufrir este daño y pueden observarse en el frotis sanguíneos con normalidad. Aquí les pongo algunas imágenes de referencia que sabemos que no siempre se van a ver tan bonitas como en la literatura, ¿no? Pero aquí les dejo unas imágenes de cómo podríamos ver estas variaciones en la forma de los eritrocitos que se conocen como poiquilocitos, ¿no? O poiquilocitosis, que deberían ser informadas también en la evaluación. Y aquí les dejo un cuadro de referencia. Como les comento, todo mucho depende del cuadro clínico, de la historia clínica que ustedes tengan, ¿no? No porque veamos equinocitos ya hablamos de un linfosarcoma, hemangiosarcoma, eh, hipofosfatemia. Entonces, es una imagen o una investigación de referencia para que ustedes puedan aplicarlo según el caso clínico que se tenga en cuenta. Pero aquí ven la importancia de poder ver la variación en la forma, ¿no? Como una pequeña variación, seguramente se preguntarán, nos puede dar una gama de información clínica, ¿no? Antes de pasar a lo que podemos ver en los leucocitos, vamos a hacer un refrescare bien, bien práctico. El azul de metileno tiene una carga positiva y para que tenga una carga positiva debería de ser afín a una carga negativa, ¿no? Para que se puedan atraer. Por eso es que vemos generalmente en los núcleos que los núcleos celulares tienden a tener esta coloración entre azulada y rosácea, ¿no? Porque no es azul por completo. ¿Qué estructuras tienen carga negativa que hacen que capten el color basófilo del azul de metileno? Pues tenemos aquí las estructuras negativas como el ARN, el ADN, que son las más importantes, y captan esta coloración basófila.
Y se preguntarán, ¿por qué no es totalmente azul el núcleo? Porque también encontramos ciertas proteínas que tienden a tener cargas positivas que captan la coloración de la eosina. Por eso es que dan esta coloración intermedia, ¿no? ¿Qué proteínas pueden haber en el núcleo? Pues las histonas, que pueden hacer que todo este proceso de transcripción y regulación de ADN y ARN se dé. Entonces, por eso es que básicamente vemos la coloración nuclear no tan netamente basófila o azul, ¿no? Que es lo que debería captar. Vemos este eosinófilo que tiene sus gránulos eosinofílicos, por eso viene el nombre de los eosinófilos, que básicamente son estas proteínas que captan totalmente la coloración negativa del eosinófilo, ¿no? Y aquí el neutrófilo también tiene ciertas gránulos eosinófilos que captan esa coloración. Esto para tomar en cuenta porque las imágenes que vamos a ver la vamos a poder relacionar un poquito mejor. Las famosas inclusiones. Hablábamos un poco antes de las distribuciones, de las formas que pueden tomar los eritrocitos, pero también podemos toparnos con inclusiones. La primera imagen de la izquierda, vemos nuevamente una foto de literatura y una foto más real para que vean cómo pueden, no tanto diferenciarse, sino cómo es que podríamos asociarlas. Tenemos aquí los cuerpos de Howell-Jolly, que no son más que remanentes nucleares o fragmentos de núcleo que no han sido expulsados del eritrocito. Y como les comentaba, al ser fragmentos nucleares, pueden haber restos de ADN que estén captando este color basófilo de la tinción del azul de metileno, ¿no? Que es componente básico de las tinciones clásicas de tipo Romanowski, como la Wright, Giemsa y las tinciones rápidas Diffquick. Entonces, generalmente cuando vemos un punteado basófilo, por ahí viene el nombre, ya lo asociamos con remanentes nucleares de cuerpos de Howell-Jolly. ¿Y esto en qué nos sirve? Pues ver células no tan maduras nuevamente da indicio de que el cuerpo está reaccionando a alguna posible deficiencia, lo que se conoce las grandes clasificaciones de anemias, ¿no? Regenerativas, no regenerativas. Entonces ya nos podría dar indicio de que el organismo está respondiendo. Que si bien el parámetro adecuado son los reticulocitos, estos cuerpos de Howell-Jolly también nos podrían dar indicios de esto. Aquí tenemos también imagen de literatura y a la derecha nuestra de inclusiones de distemper canino. Cabe recalcar que estas inclusiones son más observables en fases agudas de la infección, no en fases ya crónicas o fases más avanzadas, es un poco más complicado, pero las pongo juntas porque podrían ser muy fácilmente confundibles, ¿no? Los cuerpos de Howell-Jolly y las inclusiones por este virus, ¿no? Del distemper. ¿Y cómo la diferenciamos? Pues aquí nuevamente viene el concepto que tomamos antes. Esta inclusión tiende a ser más acidófila o eosinófila, un poco más rosácea si hablamos no técnicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, al ser un virus, el que está acá, van a haber más proteínas virales, por eso es que captan más el azul, perdón, el eosinófilo, esta tinción rosácea, que la coloración basófila, ¿no? La eosina, perdón. Entonces, esa es una diferencia muy, muy marcada a tomar en cuenta en estos dos inclusiones que podrían verse y considerarse erróneamente una como otra. Tenemos también más inclusiones, tenemos aquí los famosos cuerpos de Heinz, que básicamente son hemoglobina que ha precipitado y se adhieren a la superficie del eritrocito. Y en tinciones como la Wright, Giemsa, tinción rápida, solo se ven como un pequeño bultito que está arriba, ¿no? No son tan notorias, son como una pequeña proyección que sale. Y esto básicamente, cuando aumentan o lo vemos en mayor cantidad, de repente algún grado de lipidosis que puede estar pasando el paciente, ¿no? Y como ya vemos los cuerpos de Heinz más específicamente, con las tinciones que nos permiten ver los reticulocitos, el nuevo azul de metileno y el azul cresil brillante, que ya cambian, es muy, muy notorio, ¿no? ¿Cómo diferenciamos los corpúsculos de Heinz con los de Howell-Jolly? Pues por la ubicación. Los corpúsculos de Heinz están bien en la superficie, ¿no? Del eritrocito. Y los cuerpos de Howell-Jolly son más internos. Acá tengo estas dos imágenes
que les pongo una interrogación porque también nos puede pasar. De acuerdo al protocolo que usemos para la tinción, ya sea el tiempo del Wright o YEMSA, el tiempo del agua destilada, qué tanto tiempo, qué tanta agua destilada usamos, podemos tener estos artefactos en el frotis, que lo podríamos considerar como inclusiones, ¿no? Inclusiones. Y la pongo aquí al lado de esto porque ahorita vamos a ver que se pueden algunas parecer que estos pseudo inclusiones o formaciones medio brillantes, blanquecinas, no son más que artefactos por exceso de agua, ya sea en cantidad o en tiempo de protocolos de tinción, ¿no? Así que no hay que confundirlas con estas estructuras de aquí, que también podemos encontrarnos, que son básicamente los inclusiones parasitarias de Babesia, ¿no? Las inclusiones de Babesia suelen verse en los eritrocitos y tomar diferentes formas, ¿no? Generalmente una especie de forma piriforme, de acuerdo al tipo de estadio que estemos viendo. Entonces va a depender mucho, mucho de eso. Aquí alguna imagen que hemos encontrado en nuestro laboratorio. Entonces, para que lo puedan por ahí asociar. Luego, tenemos más inclusiones. Algo muy famoso para los amantes de los felinos. Micoplasma Haemophilus. Tenemos estas dos fotitos aquí de la literatura y esta que es nuestra. Micoplasma podría ser quizás confundida con los cuerpos de Howell-Jolly, pero aquí deberemos de considerar algo muy importante, porque micoplasma puede distribuirse en forma cocoide, como puntitos, ¿no? Entonces, prácticamente si vemos solo uno, podemos decir, pues puede ser un cuerpo de Howell, porque la tinción que tiene es basófila. Entonces, digamos que lo podríamos fácilmente confundir. Pero estas bacterias tienen esta tinción porque tienen material genético dentro que captan esta tinción basófila en sí. Les comentaba, ¿cómo podíamos diferenciarlo también? Pues tenemos ciertas distribuciones, tenemos distribuciones cocoides, no solo es una, como un cuerpo de Howell-Jolly, pueden ser tres, cuatro, y algunas distribuciones características que son como cadenitas, ¿no? Cadenitas que se distribuyen en el eritrocito. Y aquí tenemos nuevamente una foto nuestra donde vemos algunas celulitas, algunos eritrocitos con estos puntitos basófilos, pero acá hay uno que resalta, que es esta formación en cadena típica de Mycoplasma haemophilus, ¿no? Que también lo podríamos encontrar en nuestro frotis. Y aquí nuevamente la gran interrogante, ¿esto es un cuerpo de inclusión? Pues no, es netamente una superposición, una plaquetita en el eritrocito, que debemos tomar en cuenta también porque puede pasar. ¿Y cómo podríamos identificar? Pues ver a nuestro entorno, ver un poquito más alrededor y vemos si esa estructura que consideramos una posible inclusión se parece mucho, son súper idénticas, pues ya podemos ir descartando de que si es un artefacto del frotis o algo por el estilo. ¿Qué más podemos identificar al frotis? Este es un paciente que tiene una leucocitosis súper brava, tiene acá casi 24, casi 25.000 en población total y es muy fácil detectable. Nosotros podemos ver un frotis y esta no es una vista de 100x, es una vista de una de las primeras, de 4x, 10x, en la que ya vemos un aumento en la población. Entonces, digamos, tienen dudas del resultado que les enviaron porque ven que tiene 24.700 leucocitos y quizás se sorprendan y duden, pues si tienen la muestra pueden hacer un frotis y a primera vista, sin hacer aumentos tan grandes como los 100x, ven ya claramente una mayor producción de leucocitos, entonces el resultado no es que haya estado tan erróneo del todo, ¿no? ¿Qué podemos identificar netamente en los leucocitos? Desde neutrófilos bien inmaduros, bueno, no tan inmaduros, sino antes de los neutrófilos como tales. Tenemos los neutrófilos en banda que pueden verse en el frotis, sí. Generalmente cuando vemos estadios inmaduros de los neutrófilos hablamos de desviaciones, ¿no? Desviaciones a la izquierda cuando son neutrófilos en banda, metamielocitos y todo ello. Y de desviaciones a la derecha cuando vemos una mayor maduración de esta célula. Tenemos aquí el neutrófilo en banda que puede verse en inflamaciones agudas, generalmente por bacterias. Tenemos los neutrófilos ya segmentados que tienen una segmentación, digamos, recurrente de 3 hasta 4 segmentos. Aquí una mayor segmentación y aquí una segmentación muy marcada.
Esto puede ser por cambios naturales que sufre la célula luego de haber sido, digamos, guardada mucho tiempo. Entonces, si ustedes tienen una muestra hoy en la noche y la procesan mañana, no sería tan descabellado encontrar estos cambios morfológicos en esta población neutrofílica, ¿no? Todo depende mucho de qué tanto procesen. Por ejemplo, esta imagen es muy, muy interesante porque es uno de los últimos casitos que tuvimos. Este neutrófilo hipersegmentado lo encontramos en un gato que literal se le tomó la muestra y trabajamos con una veterinaria aliada que es, bueno, es Parvet en Lima, y la procesamos momentáneamente. Le hicimos un hemograma manual y vemos esta hipersegmentación que ya nos daría indicios de algún tipo de problema interno, ¿no? Ya no es por efecto del tiempo que se ha tenido en la muestra, sino ya propio del paciente. ¿Qué cosas nos podemos encontrar también en el frotis? Los famosos blastos. Veíamos que hay em, una línea de maduración normal desde de las células precursoras, como son los mieloblastos, los linfoblastos, y van madurándose, pueden verse, y eso no es normal, no debería verse en células tan inmaduras en el frotis sanguíneo, y ahí ya podríamos sospechar de ciertos patrones infecciosos, algún tipo de leucemia, algún problema medular que esté pasando en el paciente, que para ello ya se requieren procedimientos más sofisticados y más laboriosos como un aspirado medular. Pero que veamos esto en un frotis ya nos da cierto indicio, o que nos indiquen que han visto esto en nuestro frotis que hemos mandado a un laboratorio de confianza, ya nos da cierto indicio patológico que deberíamos tomar en cuenta. Los leucocitos también varían, los linfocitos varían mucho en su forma y su distribución. Tenemos linfocitos normales que pueden estar circulando en sangre periférica. Cuando son activados por algún tipo de agente, por algún tipo de proceso que ya esté enfrentando nuestro paciente, van a tornar ciertas características. Por ejemplo, aquí el citoplasma se vuelve más basófilo. Entonces hay estructuras como los ribosomas que están potenciando la mayor producción de, digamos, proteínas para ser utilizadas en este proceso infeccioso. Por eso es que al haber mayor cantidad de, por ejemplo, ribosomas en el citoplasma, tienden a tener esta coloración más basófila, ¿no? Y aquí tenemos otra que es un linfocito granular, que básicamente son los linfocitos ya más especializados, como los citotóxicos o los natural killers, que dependiendo en el aumento, o sea, si encontramos una mayor cantidad de linfocitos granulares, es que nuestro paciente está pasando obviamente por un proceso de destrucción celular bastante marcado y que nuevamente, les repito, debería asociarse con el caso clínico que ustedes están presentando. Aquí vienen las famosas inclusiones y un tema que la verdad es que me gusta muchísimo en los neutrófilos. Pongo esto en primera instancia porque al menos yo cuando empecé tuve mucha dificultad en diferenciar las inclusiones en neutrófilos. Por ejemplo, yo me emocionaba y veía esto, ¿no? Decía, bueno, es una inclusión en el neutrófilo. Ah, hemopatógenos, hemoparásitos, Ehrlichia, anaplasma, ¿no? Pero acá vemos una famosa estructura de corpúsculo de Barr, que básicamente se encuentra solamente en las hembras y se puede observar en el neutrófilo, que básicamente es una inactivación del cromosoma X, ¿no? De las hembras, y se puede observar. ¿Y cómo lo diferenciamos? Pues este corpúsculo de Barr es como una paletita, ¿no? Como un palito de tambor. Tiene acá una línea que conecta al núcleo y sobresale. Quizás en un frotis normal, común, sea un poco más difícil diferenciar, pero recuerden que la coloración dice mucho. Si esta estructura que sobresale tiene casi la misma coloración que el núcleo, entonces pues deberíamos asociarlo como una estructura aparte del núcleo. De igual manera aquí, lo que podría confundirse con, digamos, una inclusión de Anaplasma phagocytophilum, que está en neutrófilo, es más que nada que un corpúsculo de Barr, que podría confundirse. Y bueno, aquí vienen ya las secciones más interesantes, ¿no? En los neutrófilos, en los monocitos, podemos encontrar inclusiones parasitarias solo en fase aguda, ojo, en fase aguda o febril de la enfermedad de este proceso tan conocido de la Ehrlichia canina. Pueden verse estas agrupaciones bacterianas como forma de moras o mórulas, ¿no? ¿Cómo podemos identificarlas y saber que estamos ante un proceso infeccioso? Porque uno tiene una coloración un poco más tenue que el núcleo,
ya que acá no hay muchas proteínas, sino más que todo es la estructura ADN de la bacteria que da y capta esta coloración basófila, y el tamaño, ¿no? Que es un poco más considerable. Dependiendo del tipo de tinción que usemos, si es una tinción mucho más sofisticada, si es una tinción... Hay una cantidad de precios en el mercado. Vamos a tener, digamos, inclusiones más parecidas a el entorno que tenemos. Por ejemplo, aquí vemos la inclusión que es un poco más eosinófila y podríamos sospechar y dudar, pero vemos el núcleo y el núcleo es semejante a ese color. Entonces, por ahí podremos asociarlo. Y estas puntitas que ven por acá dispersadas básicamente es por este artefacto de la tinción, ¿no? Que quizás fue mucha o no se diluyó lo suficiente. Y aquí vemos nuevamente una célula con un signo de interrogación. Y les repito, no necesariamente las inclusiones que podamos ver deberían ser tomadas en cuenta como algún proceso infeccioso. Esto básicamente es un desprendido o una especie de proceso de lobulación del neutrófilo que podría fácilmente a simple vista confundirse con un proceso patológico, ¿no? En este caso como la Ehrlich. Así que hay que tener ahí cuidado también. Y recordar nuevamente que solamente en fases febriles es que vamos a tener en cuenta estas inclusiones. Otras inclusiones que podemos ver en neutrófilo, los cuerpos de Dol, que básicamente son estructuras también redondeadas, puntiagudas, que son restos ribosomales que se asocian a toxicidad neutrofílica, que tienen y captan esta coloración basófila que se pueden ver acá. ¿Y cómo la podemos diferenciar con procesos infecciosos? Por ejemplo, aquí ya vemos por ejemplo, inclusiones por anaplasma. Vemos acá, no me deja ver esto, ya. Vemos acá neutrófilos que tienen también inclusiones como estas, como los cuerpos de Dole, en su citoplasma. Pero vemos aquí en primer lugar una imagen de la literatura, en donde vemos esa especie de granulación de punteados basófilos que son básicamente las bacterias que se están juntando. Pero aquí no, aquí vemos solamente una zona sombreada y ya. Pero en las imágenes de arriba también vemos imágenes sombreadas, pero generalmente están en las células para replicarse, entonces, o para dividirse. Entonces, no solo vamos a encontrar un proceso puntiagudo aquí Muy como un bien. punto y ya. Sí, sí, Doc, se acordó. Ah, ya. Bueno, entonces tenemos acá ya más inclusiones que pueden ser tomadas en cuenta ya como un proceso infeccioso, ¿no? Las plaquetas también se pueden identificar mucho en el tamaño. Los caninos, como les comentaba al inicio, tienen una tendencia más homogénea, ¿no? No tienden a variar tanto en el tamaño, a diferencia de los felinos, que pueden haber plaquetas del tamaño de los eritrocitos y pueden considerarse normales. Y aquí nuevamente el signo de interrogación. ¿Qué son estas que parecen estructuras que tienen algunos filamentos o algunas eh, proyecciones digitiformes? No es nada más y nada menos que plaquetas activadas, que, como su nombre lo dice, salen cuando hay algún proceso activo de infección o inflamación al torrente sanguíneo, ¿no? La agrupación que la vimos nuevamente, hay grados de agregados plaquetarios, sí, hay agregados plaquetarios enormes, hay agregados plaquetarios leves, que deberían ser tomadas en cuenta también. Muy bien, Podemos inyectar revisa tu chat, hemopatógenos. que hay unas preguntas en tu chat, por favor, revísalo. Ah, ya, justo acabo con lo de las plaquetas y revisamos las preguntitas, porfa, Sí, antes de la siguiente técnica. porque ya estamos Entonces, con el tiempo ahorita. ya, dale. Entonces, bueno, en las plaquetas también podemos encontrar estructuras como las famosas inclusiones por anaplasma platis, ¿no? Que son nuevamente estructuras puntiagudas basófilas que se encuentran dentro de las plaquetitas, que también están solamente en fases febriles o agudas de la enfermedad. También en sangre periférica podemos encontrar estructuras como las filarias, en procesos característicos de hidrofilaria, este, y que nos pueden dar indicios de algún proceso también por este hemopatógeno. Y bueno, no sé si ya podríamos empezar con esta parte de las preguntas, al menos de estas técnicas o de lo que hemos hablado hasta ahora. Sí, A creo ver que Kevin, por qué favor, ves. revisa tu chat, que hay unas preguntas en tu chat privado, por favor. Ah, ya, a ver un momento. Ah, ya, vale.
Ya, vamos a avanzar rapidísimo con esto y ya terminamos con las preguntas en general. La siguiente técnica es el extendido de capa blanca, de capa leucocitaria, el Buffy count, que básicamente es centrifugar una muestra que no está coagulada y extenderla, ese botón plaquetario, y verla al microscopio. La técnica es bastante sencilla también porque básicamente es llenar el capilar, sellarlo con fuego, obviamente del lado que no tiene la sangre porque si no lisamos los eritrocitos, centrifugarlo y cortar esta sección, ¿no? Y se puede ver directo al microscopio con una lámina cubre objetos, o también se puede hacer la extensión y ver al microscopio a mayor detalle. Y eso aumenta la sensibilidad de la serie blanca en general y de la posibilidad de encontrar neutrófilos o monocitos con inclusiones compatibles con procesos patológicos. Nuevamente, la Ehrlichia se hace presente aquí. Acá también es una imagen muy bonita que tenemos en nuestro laboratorio, en donde se puede observar esta diferencia de colores, nuevamente por esta acción bacteriana y su afinidad por los colorantes. Se pueden ver también en situaciones un poco más complicadas, pero ya la expertise, la experiencia del clínico laboratorista nos van a poder ayudar a diferenciar esto, ¿no? Y bueno, acá nuevamente el corpúsculo de Barr, que es más notorio, no confundirlo con inclusiones de repente de anaplasma o algo por el estilo. La prueba de Knot, que es más especial para, según las investigaciones, para detectar filarias y sobre todo diferenciarlas, porque el hecho que veamos filarias o microfilarias nos va a optar por un diagnóstico como dirofilaria o algún otro tipo de dirofilaria que no necesariamente afecta al corazón, como dirofilaria repens, que no necesariamente afecta al corazón, sino al tema subcutáneo. Entonces, esta prueba nos va a ayudar a concentrar netamente esas pequeñas filarias y verlas al microscopio. Básicamente la técnica es mezclar la sangre, centrifugarla y mezclarla con azul de metileno, prealisis, ¿no? Por esa formalina de los eritrocitos para que no interfieran en la revisión. Y ahí aquí vemos prácticamente las diferencias, ¿no? En las filarias, por ejemplo, la Dirofilaria ignitis, que básicamente tiene un extremo cefálico un poco más rombo, la cola más puntiaguda y afilada, y la Dirofilaria repens que tiene esta como ganchito de paraguas, ¿no? Y eso es porque es muy importante, porque, o sea, no el hecho de que veamos nuevamente una filaria en un frotis o algo, vamos a decir de frente de Dirofilaria ignitis, por ejemplo, que sabemos que al menos estas dos actúan de muy diferente manera. Dirofilaria ignitis ya es un proceso, un tema cardíaco que ya seguramente conocen, en cambio Dirofilaria repens es ya un tema subcutáneo, ¿no? Entonces, esto es muy crítico porque de repente ven repens y empiezan un tratamiento o deciden empezar un tratamiento, por más de que hayan pruebas adicionales contra Dirofilaria mitis y se nos cae todo el esquema, ¿no? Que también con este acantocailanema, también reconditun, que es posible ver en este Buffy Count. Finalizamos con unas recomendaciones. Revisen exhaustivamente, comenten a sus laboratorios de confianza que de repente es un caso especial que puedan tener, o ustedes complementar en su espacio, ¿no? Tener protocolos fijos para las tinciones, para las cantidades de centrifugación, todo debe estar establecido. Es una norma muy, muy clara que tenemos en los laboratorios, que todo debe seguirse a la par. Y los comentarios al médico veterinario, netamente, a mí me gusta siempre mantener esa relación con el médico que nos brinda sus casos, porque no solo queda ahí, ¿no? No es una forma aislada, debe ser un conjunto para poder buscar el mayor beneficio y provecho de los pacientes, ¿no? Y aquí ya para no quitar mucho tiempo y pasar con las preguntas, de parte de JJ Laboratorio Veterinario, les queríamos hacer un pequeño regalo, haciendo un mini sorteo. Así que de forma rápida, los que deseen participar por el sorteo de 3 hemogramas IDEX gratuitos en Lima, para la gente que nos ve de Lima, sigan nuestras redes y ahí tenemos una fotito anclada y pueden comentar y entran automáticamente al sorteo. Ese es el QR de nuestro Instagram, que es donde se está haciendo el sorteo. Así que si desean, le toman una captura o algo mientras respondemos las preguntitas. Y eso sería todo. Gracias a todos por su tiempo y bueno, a usted también, doctor Enrique, por su